Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en directo en este martes 22 de marzo. Ventoso, lluvioso, bueno, un tiempo primaveral. Y de algunas patologías relacionadas con la primavera vamos a hablar para empezar 8 Magazine Ávila, porque hablaremos de salud con el doctor José María Maillo, es médico pediatra, y hoy vamos a hablar de las alergias estacionales. Las vamos a definir en primer lugar y luego profundizaremos un poco en ese asunto. Pero hay otros, como ya saben ustedes, porque hasta las 6 les vamos a acompañar. También hablaremos de patrimonio con Jorge Díaz. Hoy nos centraremos en algunos puentes considerados menores de nuestra provincia. Tendremos tiempo de cultura con Carolina Ares, que nos va a hablar de arte efímero y de los grafitis. Hablaremos de la historia de migrantes a raíz de una mesa redonda prevista para el próximo día 1 de abril. Y finalizaremos con música, en esta ocasión con un vídeo que muestra el proyecto de la Escuela de Música de Ávila que fusiona la dulzaina y el cajón flamenco, 20 and 20. La música será al final de nuestro programa y ahora vamos a empezar hablando con el doctor José María Maillo, que como siempre, una vez al mes aproximadamente, nos acompaña desde hace poquito tiempo, pero que esperamos sea muy largo y fructífero. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar aquí en directo, a pesar de una tarde que no es nada apacible, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar de las alergias estacionales, porque hay mucho tipo de alergia, ¿verdad? Quizá convendría, doctor, empezando a definir lo que consideramos una alergia, ¿no? La alergia es una reacción del sistema inmunológico, de nuestro sistema inmunológico, que tienen algunas personas frente a estímulos que llamamos alergenos. Esos estímulos en otras personas no producen ninguna reacción. Esos estímulos, esos alergenos, pueden ser alimentarios, pueden ser inhalantes del aire, pueden ser fármacos, y eso da lugar al variopinto mundo de las alergias. Bien, vamos a profundizar en eso, pero nos vamos a centrar, como es tan amplio, en un tipo de alergias, que son las estacionales. Quizá, por lo que acaba de decir, son las que están en el aire, ¿no? Las que podemos inhalar, quizá, ¿no? Las alergias estacionales están variando también, debido a que varían según la climatología. Entonces los niños, al principio, empiezan con alergias alimentarias. Luego ya a partir de los 3 o 4 años, excepto algunos niños que pueden empezar antes por circunstancias especiales, ya se empiezan a manifestar las alergias por inhalantes, que son el polvo de casa, la humedad, los mohos, las caspas de animales, los epitelios y sobre todo los más frecuentes en nuestro medio, los pólenes. Y entonces esas alergias van dando las sucesivas sintomatologías en los diferentes tiempos. Un alérgico a ácaros estaría malo todo el año, puesto que el problema lo tiene en su domicilio o entrando en lugares donde hubiera muchos ácaros, pero fundamentalmente en su domicilio. Las alergias estacionales son fundamentalmente al polen, puesto que los otros alergenos, los mohos, dependen mucho de la humedad. Esta tierra nuestra es seca, aquí no hay mucha humedad. Y los epitelios, las caspas de animales, cada vez son más frecuentes porque cada vez hay más mascotas en las casas. Y la alergia al perro y al gato han subido mucho. Pero aún así las más frecuentes en nuestro medio son la alergia a los pólenes, sobre todo a las gramíneas, que son fundamentalmente pólenes que polinizan en primavera, sobre todo mayo y junio. Vale. Dependiendo de la estación. Estábamos hablando antes de comenzar en directo este programa que, claro, dependiendo de las lluvias que tengamos ahora en marzo y en abril, así van a ser las alergias, porque así se van a proliferar más ese tipo de plantas, ¿no? Ha habido gente que ha estado muy afectada este año en los meses de enero y febrero, incluso diciembre, porque los cipreses, las cupresáceas, los enebros, las tuyas, todas esas plantas que polinizan habitualmente en enero y febrero, han polinizado, y al mantenerse mucho tiempo el polen en el aire por culpa del tiempo seco, porque si el tiempo es húmedo, el polen se va al suelo. Si el tiempo es seco,
eso mantiene el polen en el aire, la contaminación en las grandes ciudades mantiene también ese polen y por eso en los meses de enero y febrero ha habido mucha patología alérgica, que sería una patología alérgica de estación invernal. Pero últimamente las variaciones de polen están haciendo que los alérgicos tengan sintomatología en otras épocas, fuera de las épocas típicas, como podrían ser siempre mayo y junio. Abril, si la primavera viene temprana, y julio, si la primavera viene tardía. Y en nuestra Sierra de Gredos, que los pueblos altos, los valles altos, polinizan más tarde, se puede alargar un poco la polinización a julio, pero lo fuerte en nuestro medio son las gramíneas que llegan a niveles muy altos en mayo y junio. Y eso depende de lo que llueva ahora. ¿Qué tipo de vegetación son las gramíneas? Las gramíneas son estas plantas, lo que vulgarmente conocemos como la hierba, el fleum y un montón de ellas, ¿no? El dactilis, todas esas, lo que vulgarmente conocemos como el heno, y eso también lo llamamos gramíneas salvajes. Y es lo que más hay. Si ahora lloviera mucho abril, habría un año de mucha polinización. El año 20 y el 21 fueron de mucha polinización, pero como el 20 estábamos en casa o con mascarilla, si se salía una hora, y el 21 se mantenía la mascarilla, pues eso mejoró mucho a los alérgicos. Si este año se nos ocurre quitarla, la única ventaja que ha traído el polen, el COVID para los alérgicos, es que nos hemos acostumbrado a la mascarilla. Antes no se veían mascarillas en primavera, y las mascarillas en primavera son muy beneficiosas porque evitando la causa evitas los síntomas. Por tanto, si llueve poco ahora, la primavera tendrá menos polen de gramíneas. Si llueve mucho, marzo y abril, la primavera tendrá más polinización de gramíneas, porque el olivo, que también poliniza en mayo y junio, hay los que hay. Y en esta tierra nuestra, quitando de Gredos para abajo, todo el valle de Candeleda y toda esa zona tiene mucho olivo, bastante, nada comparado con Jaén. Ya. Pero los polínicos al olivo allá abajo tienen síntomas, aquí arriba menos. Aquí sobre todo son gramíneas. Bueno, vamos a hablar de los síntomas, porque sí que hemos definido lo que puede ser una alergia estacionaria en este caso, pero bueno, ¿qué sintomatología contempla este tipo de alergia? La sintomatología en la alergia alimentaria es más de tipo bucal y de tipo urticarial. La sintomatología polínica es fundamentalmente ocular, conjuntivitis, nasal, congestión nasal, rinorrea, aguilla por la nariz y tos o ya en algunas personas asma con dificultad respiratoria, que eso ya necesita tratamientos más intensos. Bueno, vamos a centrarnos en los pequeños, puesto que usted es pediatra, pero yo quiero preguntar, ¿hay más alérgicos ahora que hace una década, por ejemplo, por poner un espacio temporal, pero hay cada vez más personas alérgicas? En las últimas décadas, a lo mejor 2 o 3, hay más alérgicos. Probablemente los diagnostiquemos mejor, tenemos más medios, pero de todas maneras todo viene influenciado por la genética. Entonces, un padre y una madre polínicos, su niño tiene posibilidades, sus niños tienen un 80% de posibilidades de ser alérgicos. Solo un padre o una madre sería un 50% de posibilidades. Si a eso le añadimos el ambiente, eso da lugar a que haya actualmente más alérgicos. Pero hay factores que vienen desde el nacimiento. Por ejemplo, si un niño nace por parto natural, un niño tiene una lactancia materna, pasa su primera infancia sin tratamientos antibióticos y sin muchas patologías, su microbiota, que es todo el nivel que tenemos de gérmenes intestinal, no permitirá tanta entrada de alergenos alimentarios que irán generando respuesta en la alergia de ese niño. Todo esto ya se estudia desde pequeño por el balance entre la respuesta de los linfocitos TH2 o TH1.
Los niños que tienen un predominio TH2 van a ser más alérgicos y eso ya lo sabemos con los primeros análisis. Por lo tanto, sí que hay una predisposición a la alergia, Claro, un factor hereditario, claro. ¿no? Y todo eso viene desde pequeño. Esos niños que ya van teniendo respuesta bronquial, esos niños que van teniendo respuestas en otras partes de su organismo, primero digestivas, luego nasales y luego bronquiales, desarrollarán más fácilmente una alergia polínica cuando llegue la estación primaveral. Y por eso, a los 4 o 5 años, ya vemos muchos niños con síntomas de ojos y síntomas nasales, y luego tenemos que vigilar cuáles de esos niños van a evolucionar, incluso desde un principio, a patología pulmonar. Y todo eso dará el conjunto de síntomas. Yo le preguntaba si eran más frecuentes ahora las alergias que antes, para hacer una segunda pregunta. ¿Somos más débiles? No, yo no creo. ¿O no tiene nada que ver? No creo que seamos más débiles. Yo creo que las poblaciones futuras van a ser más fuertes incluso. Menos mal. Están bien vacunados, están bien protegidos, están bien cuidados. No es comparable cómo están ahora los niños de hace 50 o más años, ¿no? Entonces yo creo que están fuertes y están bien cuidados y bien alimentados, pero hay un hándicap que es la de cosas que introducimos en nuestro cuerpo desde que nacemos y las variaciones que eso produce. Por ejemplo, el parto por cesárea o la lactancia artificial producen una distinta microbiota. Todo eso permite el paso de alergenos alimenticios que ya van estimulando el organismo. Y esos niños van a ser más alérgicos, aunque sean más fuertes, van a tener más patología alérgica. Los que no tengan esas posibilidades, pues no van a tener nunca alergia. Y esos niños, cuando se enfrenten a alergenos más poderosos, como pueden ser ya alimentos, se empieza siendo alérgico a la leche, al huevo, luego frutos secos, pescado, todos esos niños van generando una reactividad. Y esa reactividad también puede ser bronquial, y ellos evolucionarán hacia tos o asma en épocas en que aparezcan los alergenos más poderosos. Bueno, también el ambiente no contribuye, ¿no?, a que estemos más protegidos. En las grandes ciudades, aquí en Ávila yo creo que somos privilegiados en cuanto a la atmósfera nuestra, pero la contaminación y las partículas dieces en las grandes ciudades, unidas a los pólenes, hacen que aparezcan más. Si encima hay tiempo seco, más alergia. ¿Y a qué edad, José María, es más frecuente ya detectar que una persona es alérgica? ¿Cuando a la temprana edad de 2, 3 años o cuando ya es uno más adulto? Con los análisis actuales lo detectamos desde muy pronto. Todos los pacientes que tienen una inmunoglobulina elevada ya son candidatos, ya son alérgicos, entre comillas, y ellos van desarrollando las diferentes alérgicas. La alergia a los pólenes la captamos a partir de los 3 o 4 años. Difícilmente antes, pero hay casos que sí, si sus madres son polínicas, pueden tener anticuerpos antes que otros pacientes, pero a partir de los 4 años ya empezamos a ver fácilmente familias que detectan que sus niños en primavera tienen síntomas. Y puede, ya casi fuera de tiempo, pero aún nos queda alguna pregunta más, ¿puede una persona ya en edad adulta avanzada empezar a desarrollar una alergia si antes no lo había sido? Sí, quiero decir, con 50, 60 años. La época de manifestación puede ser tardía. Hay personas que nunca han tenido manifestaciones alérgicas y que a los 20 o 30 años les empiezan, no se han detectado, han podido ser alérgicos sin sintomatología y llega un día en que presentan síntomas y desde ese momento son alérgicos oficiales, aunque antes eran alérgicos sin síntomas. Hablamos con José María Maillo, médico pediatra, hoy de las alergias estacionales. La última pregunta es obligada, claramente, porque ¿cómo combatir la sintomatología tan molesta de la alergia? Hoy día tenemos o si medios. llega a ser grave también. Si un polínico previene, si es alérgico al gato y quita al gato, es alérgico al alimento y quita el alimento, se cura. El problema es los 2 meses que tenemos que respirar polen, que no podemos retirarlo del ambiente, pero sí podemos ponernos mascarilla. Esa sería la primera parte. Si evitas la causa, no hay síntomas. Luego ya tienes síntomas. Si tienes síntomas, tenemos antihistamínicos, tenemos corticoides, tenemos broncodilatadores, pero esa no es la solución. Eso es tratar cuando ya te has puesto enfermo. La solución fundamental es la vacunación, con las vacunas que tenemos hoy día de alergenos mayoritarios, sabiendo cuál es el auténtico alergeno que al niño le produce su alergia. Y con eso hay hoy grandes vacunas y muy bien desarrolladas en España
subcutáneas y sublinguales que dan unos resultados excelentes y que mejoran mucho, cambian la historia natural del paciente. Y eso sí puede llevar a una curación, porque lo demás es recibir el alergeno, tener síntomas, ponerte tratamiento. Eso es llegar tarde. Es un tratamiento paliativo. Es un tratamiento caso, claro, sintomático. Vale. Ya has tenido el síntoma. Sin embargo, la vacuna y la prevención de la causa evita la enfermedad. Muy bien. ¿Esas vacunas son fáciles de adquirir? ¿Están Sí, nada. Eso se hace un estudio, que eso lo tenemos hoy muy al día, y a cada persona se pone la vacuna que necesita. Hay personas que no la toleran bien, por eso los niños a veces les ponemos vacunas orales que son más fáciles de tolerar, pero dan muy buenos resultados las subcutáneas también. Lo que pasa es que a los niños, si les preguntas, les gustan más las orales. Claro. Lo hemos estado hablando con José María Maillo, es médico pediatra, nos acompaña una vez al mes, más o menos, y hoy hemos hablado de las alergias estacionales. Son muy molestas y en algunas ocasiones, si se complican, pueden llegar a ser pues también graves, ¿no? Claro, pueden dar crisis de asma. Lo que ocurre es que hoy día los padres, y incluso los niños ya un poco mayorcitos, conocen los tratamientos, manejan, si les hemos explicado bien, las medicaciones, y pueden ellos ir rápidamente a tratar y evitar el avance de la enfermedad para que no se produzca sintomatología más grave. José María Maillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. En un mes, más o menos, nos volvemos a ver si han proliferado mucho las gramíneas, a ver si ha llovido o no. Y a ver cómo estamos. Ya hablaremos, ¿vale? Gracias. Gracias a vosotros. Cuídese mucho. Hasta dentro de un mes. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, luego vamos a seguir hablando de cosas interesantes, pero en este caso de patrimonio, de puentes considerados menores, pero que no son tan menores. Nos lo va a contar nuestro guía de turismo y arqueólogo, Jorge Díaz. Ya estamos aquí de nuevo después de la publicidad, 5 y 2, 3 minutos aproximadamente, hasta las 6 o 6 y algo les vamos a acompañar y ahora hablaremos de patrimonio con Jorge Díaz, que es arqueólogo y guía de turismo. Hoy vamos a hablar de los puentes menores, bueno, vamos a llamarlos así, pero ni mucho menos son menores, tenían una importancia esencial, todavía en algunos casos la tienen, y como hace 15 días ya hablábamos de puentes de mayor envergadura, hoy queremos seguir hablando y haciendo honor a los más pequeños. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esas construcciones, esos puentes que hay en muchos lugares de nuestra provincia y que eran esenciales, ¿no? Como tú decías. Claro, el otro día hablamos de puentes más monumentales, ¿no? Estos puentes de grandes salidas de villas o lugares de mucho tránsito, pero en todos los términos municipales siempre había algún puente, ¿no? Y se merecen la misma categoría, porque a lo mejor son de menos proporciones, pero fueron y siguen siendo en ocasiones, como decías tú, fundamentales para la vida cotidiana de esas localidades. Por ejemplo, para sortear dificultades orográficas, como puede ser un río, pero también para la circulación del ganado o de ellos mismos, en fin, para muchos usos habituales y necesarios, ¿no? Claro, era la forma de realmente de relacionarse, porque en general la mayor parte de los núcleos de población siempre se han asentado al lado de un curso de agua, por la necesidad del agua precisamente, ¿no? Entonces siempre había en el término y alrededor de las localidades cursos de agua que en algunos momentos no se podían vadear más que con un puente, ¿no? Y por eso eran fundamentales, claro. Este tipo de puentes, de los que vamos a ver algún ejemplo según vamos hablando, ¿de qué época datan y cómo están construidos? Bueno, en general, porque habrá de todo tipo, me imagino, ¿no? Claro, haciendo el recorrido que siempre venimos a hacer con el patrimonio de la provincia, pues cambia mucho del norte de la provincia al centro y al sur. O sea, va variando en función de usos constructivos, el material que podían abastecerse, etcétera, etcétera. En todo caso, la mayor parte de estos puentes en muchas ocasiones han sustituido a puentes de madera. Seguramente en épocas lo más remotas que podamos pensar, puentes menores, muchos eran pasarelas de madera, que luego fueron desapareciendo porque tenían una viabilidad, o sea, una permanencia muy reducida, ¿no? Por lo que hablamos el otro día, las riadas, las avenidas de agua, el uso.
los fallos constructivos que también se daban. Entonces, pasarelas de madera realmente pues, se han ido eliminando y sustituyéndose por otros puentes, ¿no?, más modernos. Puentes de piedra, entiendo, ¿no? De piedra de la zona, me imagino, granito en muchos casos, no sé, ¿no? Sí, hay una tipología de puentes en el norte de la provincia que es mezcla entre el ladrillo, el canto rodado, con mucho la piedra caliza. Y ya llegando a las estribaciones de la Sierra de Ávila y al centro de la provincia ya empiezan a ser primordialmente de granito. Bueno, Sí. vamos a ver algunos puentes de Arévalo, ¿te parece? Porque hay unos pocos de este tipo del que estamos hablando, por ejemplo, el puente del Arroyo de la Mora. ¿Te parece? Podemos ver además la imagen que Sí. tú nos has hecho llegar, además, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, pues sería el típico puentecillo que llaman a veces mudéjar, pero vamos, mudéjar simplemente porque utilizan ladrillo, no porque lo construían los mudéjares. En este caso es un puente menor, está muy cerca de un puente mayor, como es el puente Valladolid, que tiene 6 arcos, etcétera, pero este es mucho más reducido porque servía para salvar un arroyo, el de la Mora, diminuto, que hoy en día, bueno, estos días que está lloviendo, sí, corre un poquito de agua, pero que realmente es un cauce seco. Es justo la linde entre Ávila y la provincia de Segovia. O sea, este puente justo hace frontera entre las dos provincias. Está al lado de la carretera, como podéis ver, está muy tocado, pero bueno, ahí sigue y posiblemente, vamos, su origen seguro es medieval. Medieval. Sí. Y luego el arroyo La Mora encima tiene una leyenda muy bonita, la típica en la cual la princesa Mora se enamora del cristiano y hay una historia muy tortuosa, que es por lo que se cuenta que este arroyo se llama de la Mora. Incluso hay una versión en la que la muerte de la princesa Mora hace que empiece a manar el agua y se crea el arroyo de la Mora. Pero bueno, eso ya es un poco más imaginación. Vale, la leyenda esta de la que nos nutrimos muchas veces y que no deja de tener su encanto. Es el puente de la Mora, pero ahora nos vamos a otro puente también en Arévalo, que es el de la Loma. ¿Te parece? ¿Lo vemos? Sí. Este es, ¿no? Esto es una salvedad porque es un puente de piedra en una zona en la que el granito pues es más, bueno, lo tenían que traer de fuera, etcétera, etcétera, aunque luego la mampostería es de caliza más de la piedra rajuela, la típica de Arévalo. Entonces, es la entrada a Arévalo viniendo desde, digamos, desde Ávila. Había que salvar un cauce más pequeño, luego estaba el vado del río Adaja, que es un vado importante, un río que solía correr, pero este arroyo pues era más ocasional. Es muy bonito este puente, ¿eh? Sí. El año pasado se hizo una intervención de limpieza de voluntariado ambiental subvencionado por la Diputación y se le quitó toda la maleza, se recuperó un poquito todo lo que hay y pasaba muy desaparecido y ahora ya se ve más, desde la entrada a Arévalo ya se ve un lateral. Es un puente bonito, sí, un sitio curioso. Y el lugar, además, en el que está, no sé, es un puente que ha estado muy bien que se le recuperase un poco porque ha cogido mucho realce, mucho empaque. ¿También medieval, Jorge? Sí, lo que pasa es que quizás lo que solía pasar fue reparado ya con posterioridad. Entonces, incluso el arco de piedra, pues a lo mejor es un poco posterior, pero sí, está constatado desde época medieval. Bueno, dejamos los puentes de Arévalo, si te parece, y vamos a hablar ahora de un puente que tenemos en la capital, que todo el mundo seguro que ha oído hablar de él y ha transitado por él, que es el de la Sanguijuela. Sí. Sí, en la zona sur de la ciudad, ¿verdad? Sí, en la zona sur, para salvar el río Chico, el otro día vimos los puentes un poquito más monumentales, tipo el de Santi Espíritu, etcétera, o el de Romanillos, y este es un portón, este es un puentecito pues, mucho más discreto, formado por lajas de granito y, digamos, la mayor... Ahí le vemos, sí. El desarrollo quizás más simple que pueda tener un puente, ¿no? Porque no tiene petril, o sea, simplemente es una zona de paso, con unas lajas enormes, que ya trabajarlas y llevarlas hasta ahí tenía lo suyo, e incluso pues, para salvar un poco el cauce hacen ese tajamar, esa quilla, para que el agua no impacte directamente en el pilar, ¿no? Y la verdad es que estamos hablando de que a lo mejor con los dos pilares, el pilar central que esté compuesto por 10 piedras y las 4 lajas de la parte superior, es una pasarela que perfectamente soportaba el paso de los carros y que servía para salvar ese pequeño cauce. Y que todavía es utilizada para el tránsito de las personas, en fin, es un puente que está muy integrado en la ciudad, ¿verdad? Sí. Se han ido abriendo vías a los lados, más que como suele pasar en estos puentes, pero
pero todavía se le ve ahí al lado precisamente de la Sanguijuela, la zona de la Sanguijuela. Mucha zona de paseo que Sí. utiliza ese puente todavía. Bueno, puente de la Sanguijuela, y ahora nos vamos a Río Frío, ahí al lado, si te parece, para ver cómo es el puente de Gemiguel, me parece que se llama. Sí, Este es. todos los pueblos que empiezan ya a asentarse en zonas más montañosas, pues claro, tienen todas las salidas naturales que tienen en cualquiera de los puntos cardinales, pues necesitaban un puente. El puente de Gemiguel es un poco diferente porque está en el término de Río Frío, pero realmente lo que servía era para el paso de Ávila hacia la zona de Navalmoral y el puerto. Entonces, bueno, era una salida importante hacia el sur, ¿no? Entonces, este puente, aunque a lo mejor en la foto no se capta, está semioculto por la vegetación, está al lado de la carretera, de subida hacia, un poco pasando la venta de la Tortilla, y la verdad es que es un puente fenomenal, de una arquitectura, está semitapado ya mucho por los sedimentos, pero todo lo que veáis en la parte superior, lo que es la plataforma, está conservada de piedra perfecto, y ahora ya en desuso, porque la carretera pasa al lado y ya no se utiliza, también afortunadamente, porque si pasasen los coches, pues a lo mejor sería un poco complicado, pero un puente con un desarrollo precioso, un arco muy rebajadito, pero un puente muy singular. Bueno, estos son unos ejemplos de todos los puentes, de algunos, ejemplos de no sé cuántos puentes podemos contabilizar en la provincia de estas características. Puentes de menor envergadura, puentes menores, lo hemos dado en llamar, pero no por ello menos importantes, pero habrá muchísimos más que a lo mejor cabe destacar y algunos que han desaparecido, lamentablemente, ¿no? Sí, un poco también a raíz de la conversación del otro día, pues lo que se deduce es que la mayor parte de los puentes antiguos hubo algún momento en el cual lo arrasó la corriente del agua. Son infraestructuras que sufren mucho, están en un sitio, claro, muy expuesto, y los cambios climáticos, etcétera, pues les afectan mucho. Entonces, cuando hay avenidas, pues la fábrica, por muy contundente que sea, muchas veces se ha deteriorado. Entonces hay mucha documentación que habla de que se crean puentes provisionales que luego son de madera, que luego se intenta sustituir por piedra, pero luego también en el siglo XX muchos puentes se dejaron caer, porque ya en un momento dado se crearon las carreteras, la carretera ya hacía su propio puente de hormigón o de otro material, y el puente aledaño pues se iba deteriorando y al final desaparecía. Todo esto en La Moraña, por ejemplo, ha sido muy característico. Eran puentes para arroyos muy pequeñitos, entonces esos puentes de cal y canto, pues muchos se terminaron por eliminar, la gente ya no los utilizaba el de la carretera, ¿no? Y luego ya los puentes de la zona sur, pues sí, esos de las sierras, algunos han quedado ya en caminos más radiales, menos utilizados, están semiocultos, y luego pues sigue habiendo muchos. En todo caso, no se ha hecho nunca un inventario de puentes en la provincia, pero son miles de puentes. Está claro. Pues de ellos hemos querido hoy hablar en 8 Magazine Ávila porque lo merecen y merecen también que los conservemos, los preservemos, todos aquellos que aún se mantienen en pie, porque son un legado importante, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro quehacer no tan antiguo, ¿no? Bueno, de unos cuantos siglos para acá, ¿no? Sí, yo creo ahora más en primavera, que nos está viniendo una primavera así lluviosa, pues les ven más la función, porque esos regatos que no suelen correr ahora llevan agua. Y dices, mira, este puente que estaba ahí como en medio de la nada, sí, mira cómo pasa el agua por debajo. Y esto, claro, en ciertos momentos se convierten, y siempre pasa, cuando hay de repente una inundación y se inunda una zona, te das cuenta que el puente está colocado donde tenía que estar colocado y sirve, ¿no? O sea, vas al soto y de repente te empiezas a dar cuenta que claro, está todo encharcado, pero puedes pasar por un sitio muy concreto. Por unas lajas, ¿no?, que son un puente. Sí. Y los que van a correr o con la bici dicen, voy a utilizar el de piedra, ¿no?, que es el que estaba de toda la vida. Muy bien. Pues nos lo cuenta para que nos demos cuenta, para que lo tengamos siempre a la vista y cuando salgamos ahora al campo en primavera y tal, nos demos cuenta de todos esos puentes, esas construcciones que están ahí por algo y que siguen teniendo una función. Nos lo cuenta Jorge Díaz, arqueólogo, guía de turismo, que quincenalmente nos acompaña para hablarnos de nuestro patrimonio, para hacernos conocer un poquito más lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos, que eso nos da mucha información, ¿no? Sí, a ver si soltamos estas pequeñas pinceladas y sirven para, yo qué sé, para que vayamos a hacer unas fotos a puentes, pues mira, bien está. Bueno, gracias Jorge por estar aquí y hasta prontito. Pues ¿vale? A vosotros. Venga, hacemos otra pausa para los anuncios y después vamos a hablar de cultura, pero de cultura efímera.
5:22, aquí estamos en este martes 22 de marzo, lluvioso, estamos en primavera, estamos en directo también y estamos a punto de hablar de cultura en general, pero sobre todo de cultura efímera, de arte efímero. Lo vamos a hacer con Carolina Ares, nuestra colaboradora habitual, que una vez más está con nosotros a pesar de la lluvia, con el pelo mojadito. Con el pelo mojado y sucio, qué desastre. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Tan Ana. guapa como siempre, Carolina. Bueno, gracias. Y para hablar de cosas muy interesantes, Sí. que es arte efímero, primero podemos definirlo, ¿no? Sí, es un tema apasionante, es un tema muy bonito, es un tema que realmente si nos pusiésemos podríamos estar toda una temporada entera hablando de ello, porque abarca muchos ámbitos, abarca muchos tipos de arte, muchas modalidades. Nosotros lo vamos a orientar a un tema que nos surgió en el último programa, pero bueno, el arte efímero es aquel que por su cualidad, por su manera de ser ejecutado, está planeado para que dure un determinado tiempo. Entonces, pasado este tiempo puede no estar dentro de los cánones del arte que se está haciendo. Por ejemplo, aquí muchas veces entra la categoría de la moda, que lo que es moda un año, al año siguiente ya no lo es. Puede ser que por su concepción esté hecho para ser destruido. Por ejemplo, hay una concepción que tenemos que es el land art, que consiste en hacer obras de arte con los materiales que nos da la tierra. Pues muchas veces son esculturas de piedra, las de arena que podemos encontrar en la playa, ese tipo de obras que por su naturaleza van a desaparecer en un momento dado, que pueden estar pensadas, que pueden ser obras plásticas, escultóricas, pictóricas, incluso arquitectónicas, que están pensadas para cumplir su función y desaparecer. Es este tipo de arte en el que en su concepción, por la decisión del artista, por la manera de ser realizado, en un momento dado va a desaparecer. Arte que ha cogido cierto auge, me da a mí la sensación. Hay muchos artistas que van incluso a galerías de gran prestigio, Sí. y bueno, pues a bienales de gran Sí. prestigio, con arte para destruirlo allí mismo. Sí, O sea, que dura sí, minutos. que forma parte del Sí, propio arte forma esa parte, destrucción, claro. Es que muchas veces también, por ejemplo, no me sale ahora la palabra, las propias performance, Sí. que muchas veces implican otro tipo de artes, también forman parte del arte efímero. Por ejemplo, el año pasado se llevó el premio Princesa de Asturias Marina Abramovich, y una de sus obras más conocidas consistía en sentarse en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y a que la gente la mirase. Y entonces, además, encima, fue cuando la dieron el premio Princesa de Asturias, esta performance se recuperó porque, entre otras cosas, fue su expareja a verla, se puso a llorar sin moverse. Entonces, este tipo de cosas forman parte de lo que consideramos arte efímero, que además muchas veces no acabamos de entender. Pero Sí. es verdad que el arte efímero tiene ya una larga trayectoria, no Sí, es algo sí. nuevo. No es algo de ahora mismo, No. es del siglo XX. Yo creo que comenzó un poco a Sí, gestarse finales ahí, del ¿no? 19 incluso. Finales del 19 incluso. Sí. Bien, bien, bien. Porque, bueno, vamos a ver, la primera imagen que vamos a ver va a decir Sí. la gente, pero vamos a ver, esto Es una sorpresa. Esto es arte efímero. Bueno, vamos a empezar Hay con gente que en su momento se planteó ni que fuera arte. con esta sorpresa que Sí. no es nada más y nada menos que es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ¿Esto sí. es arte efímero? ¿Era o se consideraba? Esto fue polémica absoluta en su momento, se Sí. construyó para la Exposición Universal de 1900, hubo una parte muy importante de parisinos que la odiaron desde el primer momento, hubo otros que la amaron, además, evidentemente, aparte de su concepción artística, que no está hecha ni por un arquitecto ni por un artista, está hecha por un ingeniero, por Sí, Gustave Eiffel, sí. tenía también función de torre de comunicaciones, pero era sobre todo la entrada a esta gran exposición. De hecho, nosotros lo estaríamos viendo de salida, la entrada era al fondo de la torre y venías hacia acá, donde nosotros estamos, era donde estaba la exposición. ¿Qué ocurrió? Que pese a toda la polémica, pese a todas las luchas, pues la Torre Eiffel quedó como parte de París, y después de muchas dudas de que el pueblo lo pidiera, pues la Torre Eiffel, pues todos la podemos ver a día de hoy, pero en su momento iba a ser destruida. Se concibió como arte efímero. Como entrada a la Exposición Universal, y después se acabaría así. Bueno, pues muy curioso. Sí. Desde luego esta es una anécdota que mucha gente seguro que no sabía, Sí. pero ahí lo tenemos. Vamos a hablar Sí. de otro tipo de arte efímero, de una exposición. La exposición de Beethoven. La exposición de Beethoven, ahí la tenemos. Sí. Es una exposición que hace el grupo de la Secesión, es un grupo que surge a finales del siglo XIX en Viena. Su líder absoluto es Gustav Klimt, el autor del Beso. Entonces son un grupo de artistas de distintas variantes que además tenemos arquitectos, tenemos estampadores, tenemos escultores, tenemos de todo. Entonces
ellos crean su propia galería para poder exponer, porque no les dejaban, y forma parte, esta galería es muy importante, es el pabellón de la Secesión, porque es la primera galería moderna en la cual las paredes se mueven y puedes crear tu concepción expositiva como tú quieres. Entonces, en el año 1902 hicieron una exposición homenaje a Beethoven que está inspirado entero en esta escultura. Es una escultura de Max Klinger que representa a Beethoven, es una escultura que mezcla muchos materiales, tiene perlas, tiene garras de águila, tiene mármol, tiene granito, tiene de todo. Entonces, ¿podemos ver alguna otra imagen? Yo creo que de la, sí, la de concepción la de los exposición. artistas era que esta era la pieza principal y todas las demás obras que ellos iban a hacer las iban a destruir al acabar la exposición. Por ejemplo, claro, ahí vemos claramente que está inspirado en Klim, o es Klim el que está detrás de esto, ¿no? Porque esto es Klim. Este es el final de la obra que realiza Gustav Klim para la obra, es el friso de Beethoven, es la obra más importante del modernismo, del Art Nouveau, es una pasada de 3 paredes, a día de hoy se puede ver allí, este es el final y está inspirado en la 9ª Sinfonía. ¿Qué pasó? Que había obras escultóricas, había obras pictóricas, pero sobre todo estaba esta obra, en su momento fue la exposición más exitosa del mundo, tuvieron que prorrogarla, había cola día y noche, tuvieron que ampliar horario y la gente no se negó a que la destruyeran, hubo manifestaciones, no querían, entonces al final uno de los mecenas de Klim dijo que él se la quedaba y la custodiaba. Luego además esta obra ha tenido problemas también, las personas, estos mecenas de Klim eran judíos, durante la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que ir, luego le cedieron al Estado austríaco lo que Klim quería un poco, que era que volviera allí. Los herederos, pese a que había una cesión legal, pidieron que volviera y tuvieron que llevar a cabo un juicio. Bueno, muy interesante. Vamos con otro ejemplo, en este caso Yves Klim. Que no es Klim Gustav, sino... Gustav, sí. Es que los artistas... Vamos a ver, esto es una maravilla. Los globos azules, ¿no? Claro, es el azul Klein, se llama azul Klein porque es la mezcla que hizo este artista, Yves Klein. Es un artista francés, de lo mismo, de principios estamos todavía... este ya es un pelín más adelante, en el siglo XX. Es un artista que mezcla muchos tipos de arte, mezcla escultura, mezcla pintura, mezcla performance, sus famosas antropometrías, que eran performance que hacían directo, pintaba mujeres con su azul, las estampaba sobre un lienzo, esos vídeos están y se pueden ver en YouTube, las obras se pueden ver en museos como el Guggenheim aquí en Bilbao. Y esta obra en concreto la hizo en 1957 y se llama 1001 balones azules. ¿Qué hizo? Sacar unos balones en su color azul Klein y soltarlos al aire. Esta foto evidentemente no es de 1957 y es que el Museo Pompidou, que es el Museo de Arte Contemporáneo de París, lo que hizo fue recrearlo en 2007 con motivo del 50 aniversario de este lanzamiento. Esto sí que es efímero. Efímero, lo que duran los balones. De hecho, ya hay alguno incluso que se puede ver que está estallado. Sí. Bueno, de este tipo de arte efímero que nos trae unos ejemplos Carolina, vamos a otro que además hemos podido ver en Ávila Capital, porque vamos a hablar de grafitis. Sí. Vamos a hablar de grafitis. Y mientras hablamos de grafitis podemos ver uno que en coincidencia con la celebración del Día de la Mujer se estaba creando en ese momento y además, bueno, pues lo que duró, pero se creó en ese momento para celebrar precisamente el Día de la Mujer y conmemorando la posición de la mujer en la literatura. Porque ¿de la pintura? ¿No era la pintura? Eran pintoras, sí, mujeres pintoras, efectivamente, mujeres pintoras, no escritoras, pero bueno, también podría haber sido. Mientras hablamos de lo que es el grafiti, de lo que simboliza y de lo que quiere decir con esa expresión, podemos ver esas imágenes que en la zona sur de la ciudad, también debajo de Piedra Machucana, ahí lo estamos viendo, puede ver todo el mundo que quiera pasear por ahí. Sí, bueno, mira, aquí nos encontramos con un debate muy importante y es tanto en el tema del grafiti como en la pintura mural, que aquí por el tipo de técnica igual sería más pintura mural que graffiti, porque están pintando con brocha, no están pintando con spray, y al final es el mismo tipo de concepción, solo que distinta técnica. Y distinto volumen, ¿verdad? Sí, bueno, luego veremos que también tenemos algunos grafitis que tienen una envergadura grande. Fíjate en el muro de Berlín, por ejemplo. Sí. Claro. A ver, el graffiti y la pintura mural en este caso están planteando una nueva manera de ver, una nueva manera de orientar este arte efímero. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que queremos conservarlo. Hay artistas, como puede ser el caso de Banksy, como puede ser el propio muro de Berlín, o bueno, ahora veremos también unos artistas que están en territorio de guerra, cuyas obras están calando muy hondo, están llegando muy profundo, y de alguna manera la sociedad quiere guardarlas, unas veces por su valor histórico, otras por su valor económico. Entonces ha habido un poco de debate, porque al final
Los propios grafiteros muchas veces dicen que ellos en el momento que lo pintan la obra deja de ser suya y pasa a ser algo más y que muchas veces no se puede conservar como tal. Otras veces están los problemas de que estás expuesto a los medios, a la lluvia, al granizo, al viento, a la polución, al vandalismo. Entonces hay un debate abierto que más o menos desde 2016 por ahí se empezó a hablar y se está debatiendo mucho sobre la posibilidad de conservar el arte efímero o no. Tenemos que tener en cuenta además que esto que estamos viendo ahora como algo normalizado, en su momento empieza como un acto no de vandalismo, como se le quiso calificar, sino de expresión. El graffiti surge a finales de los 60, sobre todo principios de los 70, como parte de la cultura del hip hop. El hip hop surge en los 70 en el Bronx, en una fiesta que tuvo lugar en Sedgwick Avenue, como una manera de expresión de la gente joven que no ve una alternativa en su barrio a las bandas, a la violencia. Entonces empiezan a expresarse artísticamente. Entonces el hip hop, lo más conocido que tenemos son los DJ y los MCs, que son lo que entenderíamos por los raperos, pero también tiene el breakdance, que es la parte bailada, y tiene el graffiti. Sí, sí. Entonces, dentro de este contexto surge el graffiti y surgen los primeros grafiteros, que son los que pintaban en las vías del tren, pintaban sobre todo su firma, elaboraban firmas fácilmente reconocibles y las pintaban en los trenes porque los trenes daban la vuelta y era la manera de dar a conocer su obra que de otra manera no llegaba. ¿Qué pasa? Que el graffiti, al final, hace unos años hubo en París una exposición que se llamaba Presionismo, en el cual exploraban la idea de que había sido el último ismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pasa es que ha pasado por las tres fases de toda obra, de toda vanguardia artística. Por un lado, un momento de rebelión en el cual se considera casi vandalismo, mira, ahí tenemos los trenes. Luego pasa una fase de extensión en la cual muchos artistas empiezan a hacer y luego llegamos a la fase en la cual estamos hoy en día, que sería la popularización, en la cual hay artistas que pueden vivir de esto y algunos de hecho que viven muy bien. Algunos pueden de esto. Vivir muy bien, efectivamente. O sea, entonces les pagan y si no les pagan ya se encargan ellos de entrar dentro de la burbuja del mundo del arte, que es una burbuja muy interesante y que reporta mucho dinero, con algunas técnicas que, bueno, podemos ir viendo. Vamos a ver, por ejemplo, esto es de Banksy, Esto ¿no? es de Banksy. Este además he escogido este en concreto porque yo quiero dejar claro que a mí Banksy artísticamente me gusta mucho, pero a nivel comercial y a nivel de fachada no me gustan mucho las cosas que hace. Te explico, este por ejemplo lo he elegido porque me gusta mucho, pero ya no existe. Estaba en una pared y la pared tuvo que ser derruida. Yo te puedo contar también, dentro de este arte efímero, que una vez que estaba yo en Londres, hice una pintada en el Rich. En una de las salidas puso The Rats, haciendo un juego de palabras del Rich por la A de rata y poniendo dos mayordomos vestidos de ratas. Claro, al Rich esto no le gustó y tardó, o sea, yo no estaba tan lejos y cuando llegué ya no estaba. Entonces lo vi en el periódico y ya no estaba. Bueno, vamos a seguir viendo algún ejemplo, por ejemplo, de Loy Ansot, me parece. Aisy Ansot. Sí, estos no son muy conocidos. Sí. Yo siempre que puedo hablar de ellos, hablo de ellos porque me parecen una maravilla. Son dos hermanos iraníes que durante la guerra empezaron a hacer este tipo de arte, que creo que es un arte que se ve muy bien, es un arte muy duro. Trabajaban sobre todo con los niños y con las ruinas, tienen otro de un niño reconstruyendo un muro con piezas de Lego. Lo que pasa es que a estos el arte les salvó, los sacaron de Irán para preservar su obra, para que no, este tipo de obras las fotos las hacían ellos trabajan con la plantilla y el spray, que es lo mismo que hace Banksy, lo mismo que hacen los siguientes que vemos, en los cuales ellos crean una plantilla, practican para hacerlo rápido, lo hacen y se van. Y eran ellos mismos los que hacían fotos porque evidentemente en un Irán en guerra esto no se mantiene. ¿Qué pasa? Que ellos se han ido a Estados Unidos este es otro y siguen pintando de los niños, mismos artistas. Siguen pintando niños, lo que pasa es que los niños ya hemos cambiado a una cara más amable, a una cara más feliz de un cambio. Han seguido una evolución, en estos momentos no están haciendo graffiti, pero sí que se les puede ver, se están promoviendo exposiciones de ellos, hay libros donde se puede conocer su obra. El estilo es muy similar a Banksy, de hecho la mítica obra de Banksy de la niña con el corazón la tuvieron con el corazón pinchado por los suelos en Irán y se puede ver la foto, pero no hay más. Entonces es un modelo de que, pese a que se ha popularizado, todavía sigue siendo un arte que de alguna manera denuncia. Nos quedan 2 minutos, esto es otro ejemplo de otro artista, Mr. Brainwash. Mr. Brainwash, bueno, es que te lo estoy diciendo de todos, pero es que me gusta un montón. Este le hizo antes de la pandemia en muy poquito tiempo, son Kobe y Jana Bryan, poco después de morir. Es el artista pop del graffiti. Entonces, el que combina el graffiti con la expresión de la cultura popular, como en su momento hacía Andy Warhol. Entonces, por ejemplo, tenemos La Corona, que hace referencia a Basquiat, que era un artista también grafitero,
que surgió de las barriadas del Bronx, que fue Andy Warhol el que le impulsó, y evidentemente es un manifiesto absoluto de respeto hacia Kobe Bryant, está además cerca de su estadio. Aquí tenemos otro suyo en el cual podemos ver a Picasso con el lema Heart is the answer. Mr. Brainwash sí sabemos quién es, al contrario, por ejemplo, que Banksy, que forma parte de toda esa imagen suya en la cual crea un misterio y crea una expectativa para ir incrementando precios. Pero Mr. Brainwash, hay incluso documentales sobre su figura y es un artista además que él reconoce que muchas veces lo que quiere es vender. Terminamos con Pillac. Pellac. Esto es español, es cántabro. Vale. Esto es Valdecilla, el Hospital de Valdecilla tiene obra por todo el mundo, pero he cogido dos que podemos ir a ver en Valdecilla. Este es el homenaje que hizo al personal sanitario de Santander después de la pandemia. ¿Qué tiene Pellac? Pues que mete referencias constantes a la historia del arte. Evidentemente ahí la referencia es obvia, es el campo de cipreses de Van Gogh, pero tiene muchas más. Tiene otro también en Valnecilla en el cual son las sombras de dos personas que son los nenúfares de Monet. Incluso tiene otro, que creo que es el otro que he elegido, que son unas grietas. Mira, lo son este. Ahí. A la izquierda de todo vemos desde lejos y luego lo vemos según lo vamos acercando. Es una grieta en la cual está formada por personas, se llama distanciamiento social. Qué Pero interesante, qué bueno. Pero sí. es que tiene, con infrarrojos y esta obra a la vez, tiene la danza de Matisse metida en un lateral, pero solo se puede ver con luz negra. Entonces, es un artista muy interesante, es nacional, tiene obra en Berlín, tiene obra en Nueva York y, por supuesto, tiene obra en su Cantabria natal, en el Hospital de Valdecilla, se podrá ver. Interesantísimo lo que nos cuenta hoy Carolina Ares, arte efímero, entre otros artes, el graffiti. Podemos ver algunos ejemplos en la capital abulense También. y en otros puntos cercanos. Sí, en el centro de la tenemos provincia. también algunos. Sí, tenemos alguno también, efectivamente. Y algunos no son tan gratos, hemos de decir, pero bueno, ya no entra dentro de lo que consideramos arte efímero. Pero En este sí, caso, no, hay que graffiti. diferenciar Hay que muchas diferenciar veces, sí. lo que decías tú, el vandalismo Efectivamente. per se, de este otro tipo. Efectivamente, son cosas distintas. Son cosas diferentes. Carolina Ares, muchísimas gracias por Gracias habernos a ti, Ana. ilustrado y por habernos enseñado tanto hoy. Y dentro de 15 días nos vemos otra vez, ¿te parece? Perfecto, cuando Muy quieras. bien, pues cuídate mucho hasta entonces. Y tú también. Y nos vemos pronto. luego. Bueno, hacemos la última pausa publicitaria, volvemos enseguida con nuestro último bloque que tiene muchos contenidos muy interesantes. Vamos a hablar de migración, entre otras cosas. Ya estamos aquí en el último bloque de 8 Magazine Ávila. Es un bloque con contenido profundo, contundente, aunque después vamos a terminar con música, pero ahora aquí en directo como siempre y hasta las 6 y poco vamos a hablar de migración. ¿Y esto por qué? Pues porque dentro de muy poquito, el día 1 de abril me parece, y gracias a una iniciativa que parte también de la parroquia de San José Obrero, a las 6 de la tarde se va a desarrollar una mesa sobre los migrantes, sobre la migración. Noralba Ochoa, que es migrante colombiana y es además presidenta de la Asociación Multicultural por la Integración, está con nosotros para hablarnos de esa mesa porque es un poco el alma mater de ese trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo. Buenas tardes, Noralba. Buenas tardes. Bueno, tú eres migrante, llevas aquí en Ávila concretamente ya unos cuantos años, ¿no? En Ávila llevo 22 años. Nada menos. Ya, nada más y nada menos, sí. Bueno, pero me parece muy interesante organizar una mesa para hablar de la migración, de los problemas que conlleva para las personas migrantes. Me parece que es importante primero saber por qué alguien decide abandonar su casa, su país, su familia. ¿Cuáles son las causas de la migración? Unas pueden ser la guerra, lo tenemos muy reciente a otras ahora, pero otras pueden ser buscar una vida mejor para ti, para tus hijos, porque vives en un lugar depauperado. En fin, cuéntame, ¿cuáles son las causas? Pues nosotros hemos organizado esta mesa redonda debido pues a todas esas situaciones en las que nosotros al emigrar de nuestro país, a decidir emigrar de nuestro país, pues tenemos. Queremos concientizar a las personas de la sociedad, sobre todo en la sociedad abulense que es donde vivimos, de la vida real que nosotros tenemos al abandonar nuestro país, al dejar nuestros hijos, nuestros padres y todo, y pensar
que sabemos lo que nos espera al llegar a un país que no es un país de nosotros. ¿Sabes? Que tenemos que pensar de que vamos a tener problemas como los que tenemos muchas veces, problemas para obtener nuestra documentación, para obtener vivienda, para obtener muchas cosas que son los objetivos y lo que queremos y lo que pensamos al dejar nuestro país. Claro, es muy complicado Sí. dejar tus raíces, porque es tu arraigo, es lo que tienes más profundamente, abandonar todo eso, irte a un lugar incierto, que no sabes cómo te van a acoger, Exactamente. que muchas veces no es bien, ¿verdad? Y que tienes que abrirte camino en un lugar inhóspito y a veces... Y empezar empezar uno desde cero, empezar a meterse en la sociedad, a hacerle sentir a la gente que hemos venido a meternos en su cultura, en su sociedad, pero que queremos ser parte de este país. Y eso que la gente que migra muchas veces es la más fuerte, ¿no? Quiero decir, que quedan por el camino y en el territorio conflictivo o depauperado queda mucha gente que no ha tenido esa posibilidad. Nosotros también en el grupo hemos pensado que no solamente migramos nosotros de otros países, que también la gente digamos, de España también migra a otros países, pues por buscar también un futuro mejor, como lo hacemos nosotros. Claro, ese matiz es importante, porque Sí. el pueblo español ha sido un pueblo migrante y lo sigue siendo todavía ahora. Pero bueno, cuando llegas a tu destino, ¿cuáles son los principales conflictos? Digo, en tu caso, tú como migrante colombiana, ¿cuáles han sido los principales problemas que te has encontrado? El por qué emigramos No, lo que te otro has país. encontrado en el país receptor, digamos. Bueno, pues sí, hemos encontrado sobre todo la dificultad para conseguir nuestra documentación, para poder estar, digamos así, legales, para obtener la residencia, el permiso de trabajo, para obtener vivienda, porque al no tener documentación, pues tenemos problemas para buscar vivienda y sobre todo, pues para buscar lo que hemos venido a buscar, un futuro mejor, el trabajo, ¿sabes? Claro, Esas son las dificultades principales que encontramos. todo esto se va a poner sobre la mesa, y nunca mejor dicho, en esa Sobre la mesa redonda, tenemos ¿no? tres ¿Quiénes van a puntos. participar? Cuéntame. Tenemos 3 puntos claves para hacer la mesa redonda. La primera, ¿por qué emigras de tu país a otro país? Y principalmente hacer énfasis, ¿por qué a España? ¿Por qué a España? Entonces pensamos que para España es pues por la economía que pensamos que tiene España y sobre todo pues por el idioma. Escogemos España sobre todo para poder idioma. Luego tenemos la siguiente pregunta, ¿qué esperas qué dificultades o qué esperas de obtener al salir de tu país y emigrar hacia España? ¿Sabes? Y el tercer debate que vamos a tener es, al final, al ser migrante, ¿qué al final das a la sociedad abulense o a la sociedad de España? Damos cultura, ofrecemos todo lo que en realidad nosotros como migrantes sabemos y le ofrecemos. Y como persona íntegra, ¿no? y Dais trabajo sí, también, sí. dais lo mejor, ¿no? Sí, de le vamos a vosotros. ofrecer al final a España, a Ávila o en el sitio donde estemos, pues nuestra cultura, y sobre todo pues toda nuestra fe en lo que queremos hacer en este país. ¿Por qué por qué habéis convocado esta mesa redonda y sobre todo quiénes van a participar en ella? ¿Quiénes van a estar La ahí? hemos convocado pues por eso, para concientizar Porque es momento, a ¿no? la sociedad, digamos, española y a la sociedad abulense, que es donde estamos, que sepan que nosotros, que tenemos una vida real y que sepan que hemos emigrado aquí, pues para buscar un futuro mejor. En la mesa redonda vamos a participar personas de Colombia, de Perú, de la Guinea, se me ha olvidado un poco Lo puedes estas mirar, ¿eh? personas, de Guinea, es que se me olvida el nombre, Guinea Conakry. Ajá. Van a participar, Sí. otro de Costa de Marfil y Argentina y Perú.
Claro, dices, vamos a participar. hablabas en la mesa. del idioma, es importante, ¿no? Personas de Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Exactamente. Que compartimos un idioma, es mucho más fácil, no encuentras la barrera Sí, esa sí. idiomática, ¿no? De Sí, poderte es comunicar. que el idioma Claro. para nosotros es, por ejemplo, para estas personitas desde Costa de Marfil y la Guinea, lo intentan hablarlo, están también en un curso para aprender a hablar español. Bueno, tú llevas aquí Sí. 22 años. Yo llevo aquí 22 años, Te has sí. integrado bien, porque sé, bueno, que tu vida es pues como la de cualquier Sí, sí, otro sí. vecino, Yo- pero si puedes confesar, ¿qué es lo que más te ha costado y cuánto tiempo te ha costado conseguir resolver ese problema? A ver, es que sinceramente yo digo la verdad, o sea, yo no sé, será que, como digo yo, será que tengo un angelito en el cielo, pero a mí no me ha costado, o sea, eh, tal vez lo que más me ha costado es haber dejado a mis hijos, los dejé pequeñitos, a mi familia. Bueno, te emocionas. Pero mantienes contacto Sí, con sí, ellos, sí, ¿no? claro que sí. Tus hijos ya están grandes. Bueno, sí, ya están también han emigrado. Ah. O sea, yo emigré, salí adelante muy bien, me he integrado mucho a la sociedad. Llevo la Asociación Multicultural por la Integración, que la formé hace 16 años, entonces me estoy muy integrada a la sociedad de Ávila y luego pues traje mis hijos y ellos también han emigrado de España a Londres. Ah, ¿Sabes? bueno. Han tenido, han emigrado porque han Cosmopolitas querido. ahora mismo. Porque han querido, entonces ellos también han emigrado. Sí, sí, sí. Entonces- Bueno, estamos en un mundo globalizado, así debe ser, no solamente para la economía y el dinero, Sí, sino para entonces las personas. por eso la tercera pregunta del debate me lo han puesto a debatirlo a mí, pues porque yo he aportado a la sociedad abulense pues muchas cosas, siempre he trabajado, he sido autónoma, entonces quieren que yo ofrezca lo que yo he dado a Ávila en la cultura, en la sociedad, pues porque hablo mucho con las personas migrantes, intento con la asociación pues estar siempre con las personas migrantes y sobre todo en la fe, que también muevo este grupito que tenemos que se llama Evangelio y Vida, lo estamos haciendo más grande, para hacerlo más grande, para hablar pues de toda la migración y sobre todo en la fe. Bueno, claro, os auspicia además la Sí, parroquia de sí, San porque José siendo Obrero. migrantes también ofrecemos Claro. mucho a la fe y a la sociedad. Muy bien. Y recuérdanos el lugar, la fecha, la hora, para, no sé, supongo que es una mesa redonda abierta para todo aquel que esté interesado o para migrantes que no conozcan un poco vuestro proyecto. Recuérdanos para si quieren acudir a escuchar. Bueno, pues es el día viernes 1 de abril en el Teatro Parroquial de la Iglesia San José Obrero. Es abierta para todo el que quiera ir a escuchar y participar, porque luego de que terminemos la mesa redonda vamos a dar paso a que personas quieran también contar sus historias, si nos quieren contar sus historias y sobre todo seguir contándonos sus historias en el grupito Evangelio y Vida. Si quieren interesarse en un poquito más, recordar que ese día pues vamos a ofrecer a las personas unas manillitas con el nombre de Fuiste forastero y me acogisteis. Va a ser el nombre de la plaquita. Muy y bien. nada más. Historias de dolor y esperanza, así se llama esta mesa redonda que habéis Historias de organizado. dolor y esperanza, sí, Un porque título que lo dice todo, ¿no? es un dolor dejar nuestros países, cualquier país, Colombia, Perú, Ecuador, O ahora cualquier los migrantes, país, por ejemplo, que- cualquier, es un claro. dolor, pero venimos con una esperanza de salir adelante, de ofrecerle al país donde llegamos todo lo que somos nosotros como migrantes. Muy bien, pues nos lo ha estado contando Noralba, perdón, iba a decir Noralba Ochoa. Ella es portavoz de un grupo, de un colectivo numeroso en Ávila, yo creo. No sé cuántos migrantes hay ahora, además de diferentes latitudes del planeta. Ahora vendrán, lamentablemente, algunos más de Ucrania, huyendo de la guerra. Son refugiados, pero bueno, aquí estarán. Pero bueno, no sé si sabes más o menos nos sumaremos a todos esos ¿qué migrantes. porcentaje de migración hay aquí Pues en este Ávila? momento yo he hablado y he averiguado
Pues hay un total como de 3000. Hay mayoría de Rumanía, hay mayoría de Marruecos, Sí. y ya luego van subiendo Perú, y hay menos mayoría de Colombia. Se ha ido Noralba la es gente. colombiana, lleva aquí 22 años, se integró perfectamente en esta sociedad, trabaja, es autónoma, da lo mejor de sí y así nos lo transmite a nosotros. Ahora nos presenta esta mesa redonda en la que se va a hablar de muchas cosas muy interesantes. Recuerden, el día 1 a las 6 de la tarde, ¿verdad?, en Sí. el Salón Parroquial De la Iglesia San José Obrero. La Iglesia de San José Obrero. Muchísimas gracias, Noralba, por haber aceptado nuestra invitación, y ya saben todos nuestros oyentes y aquellos que estén interesados, espectadores que nos hayan visto y quieran conocer algo más en profundidad Algo más de lo que los hacéis, migrantes. pues ahí tienen esa cita. Muchísimas gracias. Vale, y con gusto. por estar aquí con nosotros y por lo que haces también por esta sociedad abulense. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya sí que nos despedimos. Hoy no podemos tener música en directo en el plató, pero no se crean ustedes que nos vamos sin música. Por supuesto que no, porque queremos mantener ese contacto con la belleza que nos aporta la música, y hoy lo vamos a hacer a través de un vídeo que fusiona dulzaina con cajón flamenco. Es un proyecto que nació de la Escuela de Dulzaina de Ávila, concretamente de la Escuela Municipal de Música, que por cierto va a celebrar su semana cultural y va a poder ofrecer otra vez a toda la ciudadanía abulense un concierto de las características a las que vamos a ver en este vídeo. Esto se produjo hace 2 años aproximadamente, pero el próximo 5 de abril vamos a tener la fortuna de poder disfrutar otra vez de este espectáculo de fusión entre la dulzaina castellana y el cajón flamenco. Son 20 and 20 y suenan así. Con esta música nos despedimos por hoy, pero ya saben que mañana tenemos otra cita a partir de las 4:30 de la tarde. Así que hasta entonces cuídense mucho, no se mojen, no se olviden el paraguas porque va a estar lloviendo estos días, y si podemos tener el atrevimiento de esténse con nosotros mañana a partir de las 4:30. Les dejamos con la música de dulzaina, cajón flamenco. Es una maravilla esta canción y además les va a encantar porque habla mucho de las raíces abulenses.